Bueno, buenas noches una vez más, bienvenidos a otro evento de Generación Bicentenario. Como saben, estamos en este ciclo llamado El Mejor Libro del Mundo. Para ello hemos invitado a varios expositores, a varios intelectuales, pensadores, docentes, quienes están exponiendo sobre una obra que ellos consideran cada uno de nosotros deberíamos leer. En esta oportunidad contamos con Agustín Echelar, quien nos va a hablar sobre el libro La Conquista de los Incas. Agustín, para hablar un poquito sobre él, tiene estudios en historia, también emprendió, como me comenta, en lo que es la industria turística, también en el catering, incluso aportó a lo que fue el desarrollo de varias películas, tanto nacionales como internacionales, dentro de la nación, y también es columnista, por la cual hemos invitado. Es una persona que tiene una pluma muy interesante. En esta oportunidad vamos a contar con él y nos va a comentar de este libro. Así que bueno, un aplauso para nuestro ponente y bueno, bienvenidos a todos por estar aquí. Bueno, buenas noches, gracias por convocarme. Aquí estoy, obviamente la historia es lo que más me fascina, lo que más me gusta. He estudiado historia varios años en la carrera de San Andrés, luego estaba dedicado a otras actividades, como diría Vargas Llosa, alimenticias, pero ha quedado en mí el gusto por la historia hasta el día de hoy. Y es algo que también me ayuda en parte de mis trabajos precisamente relacionados al turismo, porque yo trabajo con turismo cultural. Bueno, el libro, hablando de libros, obviamente hay tantos libros que uno quisiera exponer y mostrar, pero bueno, hay que escoger uno. Y el libro que yo estoy escogiendo creo que es fundamental para entendernos como bolivianos, para entendernos como alto peruanos, como sudamericanos. Y es un libro escrito o publicado hace 55 años por el señor John Hemmings. Es un profesor de historia inglés que estuvo ante todo especializado en historia del Brasil. Él ha escrito fantásticos libros y ha hecho grandes investigaciones sobre el Brasil. Y más bien, su libro sobre el Perú, sobre la conquista de los incas, es un libro que está relacionado a un viaje largo que él hizo por el Perú, a la fascinación y a los cuestionamientos que él se hizo respecto al Perú, pero que los ha manejado de una manera académica espléndida. O sea, puedo mostrar este ejemplar. Este es el ejemplar en inglés, The Conquest of the Incas, y bueno, tenemos más de 850 páginas que hablan básicamente solo de ese periodo de la conquista de los incas. Difícilmente hay un libro tan completo de algún otro autor. O sea, hay muy buenos libros y hay buenas profundizaciones de muchísimos temas respecto a la conquista española del imperio incaico. Pero así de completo y así de estructurado, creo que este que ha sido escrito y publicado hace 55 años todavía no se ha superado. Y a mí me parece muy interesante porque, para empezar, si nosotros empezamos por atrás, una cosa que siempre hay que ver es qué bibliografía tiene el libro de historia que uno está leyendo. No es literatura, es historia. Y si vemos la bibliografía, que es tan extensa y tan fantástica, tenemos casi un compendio de lo que se ha escrito sobre el siglo XVI en el Perú y lo que hoy en día es Bolivia. Por el otro lado, el libro tiene una serie de características interesantes, como ser glosarios respecto al tipo de lenguaje que se utilizaba en aquella época y que están en los documentos.
dentro de la biografía hay una referencia enorme a las fuentes primarias que Heming pudo auscultar y ver, y es fascinante la cantidad de documentación que hay sobre el momento de la conquista. Y finalmente hay un tema interesante relacionado también a ciertas variantes del tema de la conquista que están relacionadas, por ejemplo, a lo que pasó con las personas que fueron parte de esa época. Porque precisamente en muchos textos donde se trabaja temas de historia, se trata de ser, siguiendo el materialismo histórico, etcétera, ser más específico en buscar los temas, digamos, de procesos. Y se deja de lado algo que, si es solamente eso, vale decir, lo anecdótico, no es muy valioso. O sea, lo estrictamente anecdótico, las personalidades, cuando uno se refiere solamente a ellas en la historia, eso no es suficiente. Pero es indudablemente importante porque la historia está hecha por personas y por protagonistas. Y hay cosas que se dan de una manera muy interesante y hay cosas que son interesantes de ver. Ahora, este libro es fascinante porque nos muestra distintas facetas de lo que fue el tema de la conquista. Hoy en día hay una tendencia muy grande de hablar de que no fue conquista, fue una invasión. Bueno, se puede llamar lo que se quiera. Ahora, invasión es un poquito más difícil de llamar porque nunca fueron una cantidad inmensa de españoles los que vinieron acá, sobre todo en el siglo XVI, sobre todo en la primera parte del siglo XVI. O sea, todo el mundo sabe que el momento del encuentro entre Atahualpa y Pizarro no habían más de 160 españoles que estaban en ese momento actuando. Conquista no necesita ser una palabra ni positiva ni negativa. Es un término para hablar de un proceso histórico donde un pueblo se encuentra con otro y eventualmente lo domina, que es lo que pasó en el caso de la conquista. Pero también es interesante de ver las personalidades y las características de lo que sucedió en ese momento. Y ayuda muchísimo poder entender, y en este libro está eso, quiénes eran tanto los personajes. Es obvio que se puede saber bastante más respecto a los españoles antes que al lado incaico, porque digamos hay más cartas, hay más documentación al respecto del lado español que del lado incaico. Pero también hay cosas interesantes de ver. Voy a entrar un poquito más en la temática de este libro, pero antes quiero también comentar un poco de cómo yo supe de la existencia de este libro. No fue a través de mi paso por la carrera de historia, y no es una crítica a la carrera de historia, sino porque yo conocí este libro muchísimo antes. Y lo conocí por una muy curiosa casualidad, gracias a mi padre, cuando yo tenía 12 años. Mi padre era un ingeniero de minas, no tenía nada que ver con historia, pero quedó varado por los avatares de la vida boliviana, de la situación que se dio entre el 70, 71, 72, en Australia. Y no tenía mucho que hacer, una temporadita larga en Australia, y se iba a la biblioteca. Y justo el año 70 se había publicado en Londres este libro, y obviamente terminó en la biblioteca municipal de Sydney, y él quiso leer algo y se topó con un libro sobre la conquista de los incas y le pareció interesante, lo leyó, quedó fascinado con ese libro. Y obviamente ese libro no llegó a Bolivia sino tal vez 20 años después,
pero mi padre llegó y se dedicó a contarnos lo que había leído en ese libro durante muchísimas noches, de lo entusiasmado que estaba con este libro. Porque es un libro que relata paso a paso los avatares de la conquista, pero también lo que fue, digamos, la resistencia, aclaremos en ciertos aspectos, es difícil. Lo que pasa es que el Inca Manco hace una alianza con los españoles y luego de 2 años él se da cuenta que ese acuerdo no era favorable para él. Y entonces decide rebelarse contra los españoles y retoma el Cusco, y luego los españoles vuelven a tomar el Cusco, y hay un proceso de unos 3 años de una verdadera organización incaica para retomar el poder y expulsar a los españoles. Y no tiene éxito, y finalmente en Ollantaytambo pierde el Inca Manco la última batalla. Es una batalla que se podría decir en términos estrictamente militares, no hay ni ganadores ni perdedores, pero en la realidad el Inca Manco se va a la selva y los españoles se quedan consolidados. Para John Hemming, ese tema fue muy importante, porque él decía que lo que a él le molesta es que se repita constantemente que la conquista fue hecha por 160 personas y que nadie reaccionó al respecto y por eso se dio. Y él dice, no, claro que hubo una respuesta, hubo una rebelión, etcétera, etcétera. Eso es tremendamente interesante y está plasmado en este libro y plantea ciertas cosas que además son importantes de ver desde mi punto de vista, porque son importantes para entender lo que ciertas visiones que tenemos. En los tiempos actuales se reivindica muchísimo al Inca Manco como un rebelde contra el imperialismo, contra el imperio español o contra Occidente. Pero hay que aclarar que ante todo el Inca Manco era pues un príncipe que estaba luchando por tener el poder él, ¿no? Y obviamente de una manera u otra reivindica lo incaico, y evidentemente quienes reivindican lo incaico junto a él son ante todo la clase sacerdotal del mundo incaico, porque ellos fueron los mayores perdedores. Algo interesante que da para ver cuando uno lee este libro es darse cuenta paso a paso, en primer lugar, cómo fue ese proceso y cómo se logró esa conquista también a partir de tan poca gente. Hay una muestra al final del libro que es una referencia a las hijas de Huayna Cápac. Bueno, ¿cuántas hijas tuvo Huayna Cápac? Cientos posiblemente. Pero hay un seguimiento de 6 o 7 hijas que se casaron todas con españoles. No, 2 de estas hijas se casaron con, en el caso de Pizarro se juntaron con Francisco Pizarro, otra se juntó se casó con Juan Pizarro, etcétera, etcétera. Las alianzas de primer momento que se dieron entre la familia incaica y los conquistadores son tremendamente interesantes y no merecen ser puestas a un lado soslayadas, porque hacen que no se entienda un proceso que fue muy interesante. A lo que me voy es a que el Inca Manco estaba luchando por su propia dinastía, no estaba luchando
por el bienestar de la cultura andina, y para nada podría ser un representante de un movimiento popular. Él era un príncipe como cualquier otro príncipe que estaba luchando por detentar el poder. De la misma manera como Atahualpa y como Huáscar lucharon en su momento el uno contra el otro, y el uno pensó que el otro podía ser ayudado por los españoles, etcétera, etcétera. Y las cuestiones se dan de esa manera en un momento histórico muy interesante, que tiene unas condiciones que yo creo que valen la pena ser mencionadas, y que se ilustran en el en el cuadro que hemos puesto detrás mío. Este cuadro es una réplica de un cuadro muy famoso que tiene a su vez unas 4 réplicas bien conocidas en el Perú. Lo llaman el matrimonio de la Ñusta Beatriz, y un cuadro similar a este existe en la Catedral del Cusco, en la iglesia de los en la iglesia de los jesuitas del Cusco, en la iglesia de los jesuitas de Arequipa, en el Beaterio de Copacabana del RIMAC en Lima, y en el Museo de Osma en Barranco, en Lima. Está también este matrimonio representado en los dibujos de Guamán Poma de Ayala. Y muestra algo muy interesante, porque plantea, en primer lugar, un matrimonio muy interesante. Es el de Beatriz Coya, quien es hija de Zaire Túpac. Zaire Túpac era el hijo mayor del Inca Manco, quien a su vez era uno de los hijos menores de Huayna Cápac. Pero como, digamos, el prestigio o la jefatura de la casa de los incas, dicho en términos europeos, había quedado en el Inca Manco, que tenía la Mascaypacha, entonces esta pasó a Zaire Túpac, y ella fue reconocida como la descendiente directa con mayores derechos de los incas. Y en este caso se está casando ella con un sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. La historia es mucho más trágica y dramática en este caso que la que se ve en el cuadro, porque Zaire Túpac hizo una alianza con los españoles. O sea, el Inca Manco, luego de perder en Ollantaytambo, se retira a la selva, crea Vilcabamba, vive en Vilcabamba por 15 años, muere en Vilcabamba asesinado por españoles que estaban de su lado, porque habían españoles que se habían ido con él, y finalmente queda como heredero Zaire Túpac, quien hace una alianza con los españoles, sale de la selva, y lastimosamente, aunque le dan una serie de derechos, le dan tierras y le dan encomiendas, él muere 3 años después y deja una hija chiquita. Esta hija chiquita está a cargo de su madre, que era, dicho sea de paso, también hermana de Zaire Túpac, y ella realmente, como dice este libro, manipula mucho las cosas, porque piensa ella que existía la posibilidad de retomar el poder si adquiría ciertas destrezas españolas. Entonces casa a su hija con un español. El problema está que ese español tenía 20 años más que la hija, que tenía 9 añitos. Y este español era el hermano menor del tutor, digamos, de la princesa viuda y de la joven Beatriz, que, como dije, tenía 3 años. Beatriz es casada a los 9 años, algo que en el siglo XVI no preocupaba a nadie en Europa o en ningún lado, pero se esperaba siempre, después de arreglar una alianza matrimonial, a que la niña tenga su primera menstruación, y recién entonces se consolidaba el matrimonio. Y en este caso lo hicieron antes para que no haya forma de anularlo.
y hubo una reacción de todos los importantes del Cusco, incluyendo en ese momento el jefe de los jesuitas y el jefe de los agustinos, y se mandó anular ese matrimonio. Y Beatriz fue protegida, creo, en un convento, y luego la casaron con este joven, que es García Óñez de Loyola, quien había venido con el virrey Toledo para realmente consolidar ya la estancia española, y de hecho acabaron con el reino de Vilcabamba. Esta pareja termina teniendo una hija, y bueno, él muere en Chile como gobernador de Chile, ella muere en Lima, y deja a la hija de unos 2 añitos, y esta hija es mandada a España, a la familia Loyola, y finalmente la casan con parientes que son los Borja. Y ahora aquí viene lo interesante. Este joven, que se llama Juan de Borja, es nieto de San Francisco de Borja, el segundo de los jesuitas. Pero, a su vez, él es bisnieto del Papa Alejandro Borgia, quien a su vez está emparentado con los reyes de España por la familia Enríquez, que dicho sea de paso, mandan aquí a una noble que se va a casar con una prima o con un primo de la ñusta Beatriz, que es el famoso Don Carlos, que es el hijo de Paulo. Bueno, a lo que yo me voy, y que me parece tremendamente importante, es que este libro refleja mucho de esa parte de la historia también, de esas alianzas hechas entre las élites del país conquistado y la élite surgiente de los conquistadores. Y se plantean unas cosas que me parecen tremendamente interesantes, porque en primer lugar, y sobre todo viendo este cuadro, es un cuadro donde vemos una cierta equiparación, que no quiero magnificarla ni dar un planteamiento romántico, pero aquí estamos viendo con unas alianzas horizontales entre 2 representantes de pueblos, pero a la vez 2 dinastías. A final de cuentas, los descendientes de esta familia, que son los marqueses de Oropesa y marqueses de Alcañices, tenían como ancestro a un inca y a un papa. No es poca cosa. Pero eso nos muestra también cómo estaba estructurada o cómo se llevó a cabo parte de esta conquista, que es algo muy usual del siglo XVI, hecha a partir de alianzas de sangre, sin más ni menos. Ahora, si partimos de esto, y nosotros podemos estar muy conscientes de que nosotros hemos nacido y estamos viviendo de todos modos, a pesar de todo, en una sociedad racista, donde los valores andinos están más allá de los cambios que se han dado en el último tiempo, están más abajo, y los valores europeos, occidentales, están más arriba, y vemos esa situación que de alguna manera muestra un flagrante racismo. Lo que vale la pena preguntarse es cuándo empezó esto, cómo se dio. Y obviamente hay muchísimas respuestas que se las va a encontrar en la antropología, en la etnografía, en la economía, etc. Pero tal vez es muy interesante ver cómo símbolos de verdadero poder fueron perdiendo prestigio a lo largo de los siglos. Y en el siglo XVI, en el momento de la conquista, estas alianzas
permitieron que obviamente la élite indígena estuviera en un nivel muy representativo y alto. De hecho, posiblemente se podría decir que la nobleza incaica y las noblezas rurales tal vez la tenían un poquito más fácil después de la llegada de los españoles que durante la época de los incas. Porque en la época de los incas, el riesgo de que termines en una guerra fratricida y tengas que estar del lado del uno y del otro y que mueras por eso, era el mismo que tenían las familias ligadas al poder en Roma hace 2000 años, ¿no? Y obviamente eso cambia en el mundo, en la nueva estructura de poder que es la española. Por el otro lado, obviamente están ahí las otras estructuraciones, como lo que hace el virrey Toledo respecto a hacer que el trabajo vaya a satisfacer la necesidad de mano de obra en las minas, etcétera, etcétera, que son otros planteamientos. De cualquier manera, yo creo que este libro, que no solamente se centra en esto, pero que esta es una de las novedades y rarezas, porque tiene precisamente esos árboles genealógicos muy interesantes, es un libro muy importante y muy serio para entender la conquista en su justa dimensión. No es, bajo ningún punto de vista, una loa al mundo español, pero tampoco es una romantización del mundo incaico. Es una visión bastante cruda de lo que son los manejos de poder en un momento dado, con las ventajas y desventajas que uno podía tener. Y quiero volver a decir que lo fascinante de esto es que es un trabajo enorme. Y hay algo más. Muchas veces se dice, cosa que se puede refutar también, que los textos históricos no son interesantes de leer. No, que los historiadores escriben de una manera muy, desde el punto de vista literario, tosca, entonces que es muy pesado. Bueno, en el caso de Heming es todo lo contrario. Yo siempre he pensado que Shakespeare nos dejó plantados porque la trágica historia de Cajamarca con el secuestro de Atahualpa, luego su juzgamiento, su muerte y todo lo que pasó posteriormente, que aclaremos, casi todos los que estuvieron en Cajamarca con un rol preponderante terminan con una muerte violenta. O sea, muere violentamente Pizarro, Almagro, que no estaba en el lugar, pero bueno, muere Atahualpa, muere el Inca Manco, que tampoco estaba en ese momento, pero que es protagonista de toda esa historia. Muere una serie de personas de una manera muy a la tragedia shakespeariana. El único que se salva es Paullu, que es otra figura tremendamente interesante y que es con la que quiero terminar de hablar de los personajes que aparecen en este libro. Paullu es visto por muchos como un traidor, porque él hace las alianzas con los españoles, él se casa con su mujer principal en el ritual católico, y lo más interesante es que, bueno, hace bautizar a su hijo mayor y lo bautiza con el nombre de Carlos, y al hijo segundo lo bautiza con el nombre de Felipe, que no es una casualidad que va a darle el nombre del emperador y de su hijo a sus propios hijos. Y bueno, lo interesante es que él además entiende la figura del mayorazgo, y entonces le crea un mayorazgo para su hijo mayor, que es don Carlos.
y eso es lo que habría de ayudarle a mantener un bienestar económico de alto nivel aún después de la conquista. Don Carlos tiene problemas porque lo acusan de haber sido parte de las rebeliones que se dieron en los 70s antes de que aparezca el virrey Toledo a pacificar. Pierde mucho, pero al final no lo pierde todo. Sigue siendo un hombre muy rico al final de su vida, pero tiene un hijo que sí le gusta gastarse toda la plata, se va inclusive a España a conocer España y termina muy endeudado, y obviamente una nobleza sin dinero también deja de ser nobleza 2 generaciones después. Los descendientes de Paulio son una historia aparte, porque llegan inclusive a la familia Choquehuanca de Azángaro, que tienen sus liazones con los Choquehuanca del sur del lago Titicaca. Bueno, este libro a mí me fascina porque es lindo de leer. Obviamente el original está en inglés, pero desde hace 20 años hay una buena traducción al castellano, y dicho sea de paso, también hay casos de descargarlo en PDF, ¿no? Creo que es todo lo que puedo decir sobre un libro que realmente en muchos momentos de mi vida se vuelve mi libro de cabecera. Lo leo y lo releo constantemente hasta por el trabajo. Gracias.